Hoy vamos a tratar el tema de la clasificación de los derechos reales. Para efectos de estudiar la clasificación de los derechos reales debemos puntualizar en dos cosas. Número uno, hay tantas clasificaciones como autores se dedican a esto. Pero número dos, que es de hecho lo que veremos de primero, es cómo ubicamos a los derechos reales. ¿A dónde se ubican los derechos reales dentro de todo el concepto de la normativa, dentro de todo el ordenamiento jurídico? La clasificación de los derechos la podemos ver desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la clasificación de los derechos subjetivos. Y los derechos subjetivos los podemos dividir en derechos extrapatrimoniales y derechos patrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son los derechos de la personalidad, de la familia puros, o sea, los que no tienen que ver con el aspecto económico del derecho de familia, y los intelectuales, específicamente en el campo del derecho moral, de la parte moral. Por su parte, los derechos patrimoniales, o dentro de los derechos patrimoniales encontramos los derechos personales u obligacionales o de crédito, los derechos reales, los de familia también, pero son los de familia económicos, y los intelectuales, pero desde la perspectiva económica, la parte económica de los derechos intelectuales. Una segunda clasificación importante es según su oponibilidad. Según su oponibilidad, entonces tenemos lo que se conocen como los derechos absolutos y los derechos relativos. Dentro de los derechos absolutos vamos a encontrar los derechos de la personalidad, los derechos reales y los derechos intelectuales. Mientras que en los derechos relativos encontraremos los derechos de familia y los derechos personales, entiéndase, obligacionales o de crédito. Lo que nos lleva, dentro de un análisis global de los derechos reales, a compararlo nuevamente con los derechos personales y clasificarlos, de tal manera que podemos establecer que los derechos personales son patrimoniales, pero relativos, mientras que los derechos reales son patrimoniales, pero absolutos. Entonces no debemos perder de vista que tanto el derecho obligacional como el derecho real son derechos patrimoniales y que la verdadera diferencia se da en el aspecto de la oponibilidad, siendo los personales relativos y los reales absolutos. Entendiendo esto, entonces debemos ver las diferentes posibilidades que hay de clasificar los derechos reales. Les decía que hay tantas clasificaciones como autores hay. Yo he escogido algunos autores que son tal vez los que más me gustan, los que de una u otra manera me llaman la atención por la forma en que hacen la clasificación. Y uno primero es Brenes Córdoba. Me gusta Brenes Córdoba por ser un tratadista costarricense y que por tanto se basa muchísimo en el Código Civil costarricense. Brenes Córdoba establece que hay dos clases de derechos reales. Unos principales,
como el de la propiedad, en donde existe una relación directa entre la persona y la cosa. Relación que va a implicar todos o varios de los atributos del dominio, el de usufructo y otros accesorios, como el de hipoteca, el de prenda, en donde la relación es indirecta, porque va a haber de por medio una obligación cuyo cumplimiento va a estar garantizado por el valor de la cosa. Y solo en caso de que no se cumpla ese compromiso es que se va a ejecutar. Entonces, tenemos los principales, en donde hay una relación con la cosa, y los accesorios, en donde la relación va a ser totalmente indirecta. Otra clasificación que a mí me gusta mucho la hacen los autores Julio Dassén y Enrique Vera, en donde establecen que los derechos reales se clasifican en derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. Dentro de los derechos sobre cosa propia tenemos el dominio y el condominio. Importante aquí resaltar cuando hablamos de dominio y de condominio. Dominio, por ahora, debemos entenderlo como propiedad. Y cuando estamos hablando de condominio, es importante resaltar que este término significa codominio, dominio de dos o más personas. Palabra que en Costa Rica después la hemos utilizado, la hemos transformado para ser utilizada en lo que se conoce como la propiedad horizontal. Resaltarles que dominio es la propiedad de una persona, condominio o codominio es de dos o más personas. Y luego tenemos la clasificación de los derechos reales sobre cosa ajena, que se les conoce también como derechos iura in re aliena o derechos limitados, derechos fraccionados. ¿Por qué es que son limitados o fraccionados? Son limitados o son fraccionados porque no están completos. Son limitados en cuanto no otorgan todo el pleno poder sobre un objeto que es específico del derecho real de la propiedad. También son limitados porque en alguna medida van a limitar, a comprimir, a impedir el libre ejercicio del derecho. Ahora, parte de la doctrina clasifica los derechos reales sobre cosa ajena en derechos reales sobre la sustancia o substancia y derechos reales sobre el valor. Los derechos reales sobre la sustancia son aquellos en donde vamos a entender que la cosa se pone de modo inmediato al servicio del titular del derecho. O sea, la sustancia de la cosa se pone de modo inmediato al servicio del titular. Cuando hablamos de derechos reales sobre el valor, no puede el titular tomar la sustancia de la cosa en modo alguno. O sea, el titular no va a tener ese uso, goce o disfrute del bien de alguna manera. Pero el valor de la cosa, pongámoslo entre comillas, le pertenece. ¿Por qué le pertenece? Porque es un derecho real exclusivamente sobre el valor, en el entendido de que esa cosa sobre la cual pesa
el derecho real está sirviendo de garantía para el cumplimiento de una obligación. Al no cumplirse la obligación, entonces se va a rematar y al rematarse es el valor lo que se hace que se cumpla con lo garantizado. Entonces, podemos indicar que las cosas las vamos a ir acomodando dependiendo del uso que se le dé en este tipo de clasificaciones. Si es una relación directa e inmediata sin que haya ninguna limitación, hablamos sobre cosa propia y todos los demás serán limitados o fraccionados iura in re aliena. También estos autores hacen otra clasificación, que es la clasificación de derechos reales en derechos de disfrute y derechos de garantía. Dentro de los derechos de disfrute vamos a tener el dominio, entiéndase también el dominio codominio, la servidumbre y el usufructo. Mientras que en garantía vamos a tener hipoteca, cédula hipotecaria, prenda, antícresis. Antícresis es un tipo de derecho real que después estudiaremos. Se tienen algunas otras legislaciones, no así en Costa Rica. Díaz Picasso hace también su propia clasificación y la hace atendiendo a una función económica. De manera que atendiendo a su función económica, los derechos reales sobre una cosa ajena se distinguen entre derechos reales de goce y los derechos reales de realización. Es importante resaltarles que esto lo pueden ver con mayor detalle en el libro Sistemas de Derecho Civil, volumen 3, de Luis Díaz Picasso y Antonio Gullón. Los derechos reales de goce permiten a su titular la utilización o explotación, ya sea esta total o parcial, de un bien ajeno, así como en algunos casos la adquisición de los frutos que producen. Entonces, dentro de esta clasificación de los derechos reales de gozo, vamos a tener el usufructo. Enténdase el usufructo separado de la propiedad como un derecho real autónomo. El usufructo es la posibilidad de un máximo goce y utilización. Es el usar, gozar y disfrutar del bien. Quiero nuevamente plantearles que el usufructo es un derecho inherente al dominio, a la propiedad, pero también el usufructo es un derecho real limitado, separado de la propiedad. En este sentido, también puede verse el artículo 335 y siguientes del Código Civil. Tenemos el uso y la habitación. El uso y la habitación es un goce y utilización que es mucho menor y se refiere a lo establecido en los artículos 366 y siguientes del Código Civil. Aquí estamos hablando de un usufructo, pero muy limitado a el uso de una parte del terreno o la habitación. Tenemos también el derecho de servidumbre, que es una utilidad que proporciona un predio a otro predio. En Costa Rica estamos hablando de la existencia de servidumbres prediales, o sea, cuando un predio sirve a otro predio, de tal manera que existen fundos dominantes y fundos sirvientes. Sirviente es por donde pasa la servidumbre,
dominante es el que utiliza la servidumbre. La servidumbre también es un derecho real, entonces limitado, separado de la propiedad y que se puede estudiar en los artículos 370 y siguientes del Código Civil. En esta misma clasificación encontramos el derecho de superficie, que es el goce del inmueble ajeno y que radica en el poder de construir en él, de tal manera que existe un superficiario o titular del derecho real, dueño de lo construido, mientras dure el derecho real. Debo resaltar que este derecho no se aplica en Costa Rica, no existe en Costa Rica, aunque sí hay varios proyectos de ley que se han presentado a la Asamblea Legislativa, pero que hasta la fecha no han prosperado. Los derechos de realización de valor lo que hacen es otorgar a su titular la facultad de enajenar la cosa afectada mediante los trámites legales establecidos al efecto, de tal manera que se pueda obtener el valor de la misma. O sea, estamos hablando nuevamente de realización de valor. Estamos hablando de que la relación del sujeto con el objeto es a propósito de su valor. Se consideran derechos de garantía porque mediante ellos se asegura el cumplimiento de una obligación, de que es acreedor el titular del derecho real. Entonces, el titular del derecho real de garantía es el acreedor de una obligación garantizada con una cosa determinada. Constriñen al deudor a pagar para de esta manera evitar la ejecución. Y en caso de incumplimiento, con el valor obtenido puede satisfacerse al acreedor. Entre estos derechos se encuentra la hipoteca, la prenda, la antícresis. Ahora, debe sin embargo agregarse que su naturaleza real es frecuentemente y fuertemente combatida por parte de la doctrina. En muchas ocasiones estos derechos reales de garantía, de realización de valor, son cuestionados porque no se considera que hay un poder directo e inmediato que tenga su titular para la satisfacción de su interés. Les quisiera repetir que casi todos los autores clasifican los derechos reales y casi todos los clasifican en las fórmulas que les acabo de presentar. Estas fórmulas no son únicas, hay muchas y muy variadas, pero lo que podemos resaltar es básicamente dos grandes grupos. Uno, los que hablan de goce y realización de valor, y otros los que están hablando de los derechos plenos y los derechos limitados. Entonces, en uno, en esta última que les acabo de indicar, está la propiedad y en el otro están todos los demás derechos reales. Cuando hablamos de goce, son aquellos que tienen la posibilidad de usar, gozar y disfrutar del bien en forma directa e inmediata, mientras que los de realización de valor serán únicamente para garantizar una obligación. Bien, espero que con esto tengan una mejor y más clara idea de cómo se clasifican los derechos reales, los cuales en forma individual veremos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias.